Señores, buenos días. Estamos el día de hoy reunidos para presentar finalmente una solución importante relacionada con todo el tema de avituallamientos sismo resistentes desarrollados bajo norma NFPA 3. De antemano agradecemos Speedflow como empresa y canal comercializador autorizado en la región, tanto en Chile, en Perú y en Ecuador, por manejar nuestras soluciones, y por supuesto Luz & Co como fabricante de este desarrollo tan interesante que vamos a visualizar. Yo soy Luis Eduardo Márquez, soy el representante directamente comercial de Luz & Co para la región latinoamericana. Aquí tenemos mi contacto para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de comentario, observación, dudas que puedan presentar en cualquier momento. Totalmente abierto y dispuesto para ello. Bien, vamos a hablar un poco realmente de Luz & Co, quién es Luz & Co como fabricante, como compañía, para que ustedes puedan entender un poco de dónde nace la solución. Bueno, Luz & Co es una compañía americana con base instalada en Estados Unidos. Tenemos dos plantas, una donde fabricamos todo lo relacionado con el tema de cables y la otra donde fabricamos todo lo relacionado con el tema de terminales y herramientas. Cuando hablamos de cables, lo hacemos directamente en Ponce, Connecticut, y cuando hablamos de terminales y herramientas, lo hacemos directamente en Naples, Florida. Bien, Luz & Co es una compañía que se ha venido destacando realmente por su suministro siempre en el sector aeronáutico. Allí hemos desarrollado unas soluciones muy interesantes donde el nivel de seguridad, por supuesto, es bien importante y hemos adquirido unas certificaciones en cuanto a especificación militar se refiere. Esto lo menciono y lo refiero entendiendo que el nivel de seguridad de nuestras soluciones son muy importantes, muy interesantes. Bien, básicamente esta es nuestra información relacionada con la compañía. Vamos a la siguiente slide, por favor. Bien, ¿cuál es el alcance efectivamente de este seminario, de esta presentación, de este webinar? Vamos a ver todo lo relacionado con los soportes. Vamos a ver un punto básico. Es un paralelo técnico de soportes sismoresistentes convencionales, ¿sí?, versus soportes sismoresistentes bajo sistema de tracción. ¿Qué me pide la norma NFPA 13 en el anexo A, en el capítulo 9.3 o capítulo 18, si hablamos de la versión NFPA 13 2019 bajo sistema de tracción? ¿Qué me pide la norma y qué solución presento yo directamente como fabricante? La especificación que tenemos como guía de diseño de nuestra solución bajo la norma NFPA 13 en el capítulo 9.3, las buenas prácticas que efectivamente debemos desarrollar, prácticas para una correcta instalación de la solución. Esto lo vamos a ver a través de un video. El diseño y cálculo de soportes Luz & Co bajo el manejo del software. Tenemos un software que a propósito es un software gratuito. En el momento que veamos este punto directamente, vamos a ver el paso a paso de cómo realizar la inscripción y cómo hacer todo un desarrollo sobre los diseños efectivamente de los soportes. Vamos a ver una hoja de cálculo bajo la norma NFPA 13, que está referenciada en el anexo A de la norma en sí, NFPA 13. Este formato, esta hoja de cálculo, pues siempre se debe presentar efectivamente como registro o como soporte de cada uno de los proyectos relacionados directamente con los soportes sismoresistentes. Vamos a ver las herramientas y los elementos aplicados bajo Luz & Co. Son herramientas y estos elementos, por supuesto, fabricados también por nosotros.
vamos a ver ya unos proyectos diseñados e instalados en la región, básicamente en Colombia, en Perú, ¿sí? Y vamos a ver todo lo relacionado con costos versus beneficios, que para este punto especialmente ustedes van a ir viendo en el desarrollo de la presentación del webinar, efectivamente, las ventajas que tiene la solución. Bien, comencemos entonces. Vamos a hacer el paralelo técnico de soportes sismoresistentes convencionales y soportes sismoresistentes bajo sistema de tracción. Por supuesto, parto de la base de que ustedes ya tienen una experticia, un conocimiento claro para desarrollar este tipo de diseños de soportes. Más sin embargo, vamos a hacer un recorderis entendiendo de cómo trabajo el soporte actual para saber cómo puedo llegar a trabajar el soporte bajo tracción Luz & Co. Bien, hablamos entonces de un soporte lateral. Este va a ser nuestro ejemplo, ¿sí? Soporte lateral. Y en el soporte lateral vamos a hacer el paralelo de un soporte convencional versus nuestro soporte Luz & Co bajo tracción. Hablemos un poco del soporte convencional. Partimos de la base que tenemos una estructura, vamos a hablar de concreto, una estructura en concreto como tal. Vamos a hablar un poco de los elementos que yo necesito para hacer la sujeción a la estructura, entendiendo que tengo mi tubería. Este es el soporte tipo pera, tipo gota, que llamamos, ¿sí? Varilla roscada. Esta referencia realmente de soporte tipo pera no tiene que ver absolutamente con los soportes sismoresistentes que vamos a trabajar. El soporte sismoresistente realmente no va a reemplazar el soporte tipo pera. Lo pongo como referencia porque me va a servir más adelante, finalmente, de una referencia puntual de cómo debemos trabajar los ángulos de los soportes sismoresistentes. Bien, para ello entonces necesitamos un sujetador a la tubería. Tenemos el sujetador a la estructura, sujetador a la tubería. Y por supuesto necesitamos hacer entonces una unión a través de un tubo, ¿sí? De un perfil. Regularmente, cuando manejo unas figuras ya determinadas por algunos fabricantes, pues la norma me da unas tablas también para yo determinar cómo debo de calcular efectivamente este tubo. Hablemos de un tubo. La norma me dice que este tubo técnicamente es un elemento de transmisión de energía, ¿sí? Finalmente, el arriestramiento o el principio como tal es transferir la energía del sistema no estructural a la estructura que efectivamente es la que está diseñada para este diferencial de movimientos. Entonces, centrémonos un poco realmente en el elemento transmisor de energía. El elemento transmisor de energía, bajo unas tablas que también están contempladas en la NFPA 13, me da la opción, si voy a manejar este brazo, este elemento transmisor de energía, debo de manejar un tubo de Schedule 40, ¿sí? Con diferentes opciones, que podría ser de 1 pulgada, podría ser de 1/4 de pulgada, pulgada y media o 2 pulgadas. ¿Qué es importante? Determinar bajo el cálculo, ¿sí? Entendiendo las necesidades de la instalación, cuál es el ET, el elemento transmisor de energía, que yo efectivamente necesito. Regularmente en los proyectos, los instaladores lo que hacen es realizar una instalación probablemente sí amparada por cálculo o probablemente no, ¿sí? Donde efectivamente instalan un tubo de 1 pulgada sin considerar
efectivamente las variables que allí intervienen. Y es la distancia, en este caso longitud, del tubo del sistema como tal no estructural, en este caso nuestro sistema de rociadores automáticos o las tuberías principales como tal, a la estructura. Esta distancia es muy importante para poder determinar cuál es efectivamente el diámetro que necesita. La distancia realmente en las tablas que me propone o me permite la NFPA 13 lo habla en función de la esbeltez, ¿sí? Tengo que saber cuál tubo tiene una esbeltez mayor para entender que tiene la capacidad especialmente de trabajar fuerzas como la compresión que intervienen en un diferencial de movimiento. Aquí hablamos de tracción. Entonces, esta distancia se convierte en una variable que es crítica para poder saber cuál es la mejor opción que yo necesito. Insisto, la NFPA 13 me suministra ese tipo de información, me suministra ese tipo de tablas para yo poder llegar a seleccionar pues, el elemento de transferencia de energía correcto, ¿sí? Adicionalmente, la NFPA 13 me da también unas tablas para yo poder calcular con base a las cargas que necesito. Si estamos hablando de un soporte lateral, debo de considerar cargas, por supuesto, como todos lo saben, tanto de la tubería principal o troncal, ¿sí? Y los ramales o los transversales que llamamos. Entonces, es muy importante, la norma inclusive, de acuerdo a la estructura a la cual yo me estoy anclando, me da opciones, iniciando desde 1/4 de pulgada, ¿sí? Si estamos hablando de concreto, realmente hablamos de 3/8 de pulgada. Pero si estuviéramos hablando de acero, por eso abro el rango realmente de una manera importante, desde 1/4 de pulgada hasta 1 y 1/4 de pulgada. Pero si fuera nuestro ejemplo puntual, estamos hablando de concreto, estamos hablando de 3/8, de media pulgada, de 5/8 o de 3/4 de pulgada. Señores, estos cálculos son muy importantes, son muy interesantes, entendiendo realmente que el elemento más crítico de la solución reside efectivamente pues, en el perno de expansión que estemos calculando. Es muy importante poder entender cuáles son las fichas técnicas del fabricante para que nos aseguren realmente esa capacidad de carga que necesita. No quiero decir que los otros elementos no sean importantes, por supuesto que sí, pero este elemento finalmente es el que me va a soportar una carga de acuerdo a mi necesidad. Muy bien. Pasando entonces con otras condiciones, pues la norma me define unos ángulos permitidos, los cuales yo puedo trabajar. Ángulos de 30 a 44 grados. Sobre aquí. De 45 a 59 grados. De 60 a 89 grados y a 90 grados. Regularmente, como trabajamos esta solución, que yo la llamo una solución convencional, ¿sí? Regularmente estamos trabajando ángulos de 45 grados, ¿sí? Insisto, sin entender realmente cuál es la capacidad de carga que por lo menos este elemento de transmisor de energía pues requiere. Si yo considero trabajar un ángulo de 30 a 44, debo de entender que la capacidad de carga pues será mucho menor. Hablamos de cargas laterales, ¿sí? Y la capacidad de carga a 90 grados será mucho mayor, ¿sí? Entonces, este ángulo aquí es bien importante. Vale la pena resaltar desde el punto de vista de la instalación que debemos siempre tener muy en cuenta pues las posiciones efectivamente de estos elementos para que efectivamente hagan su trabajo, ¿sí? Hagan la aplicación para las cuales están creados. Muy bien. Básicamente, esto lo sabemos todos, lo estoy refrescando un poco
con la intención de poder saber cómo podríamos trabajar de una manera clara nuestra solución en soportes sismoresistentes bajo tracción. Luz & Co, nuestra fábrica, desarrolla un producto, una solución bajo la norma NFPA 13, ¿sí? Entiende cuál es la necesidad efectivamente de la norma y lo que hace es presentar una solución que, pues la verdad, no es o no era muy comercial, ya definitivamente lo es. Hemos hecho unos proyectos de un alcance bien interesante y es una solución con unas posibilidades de instalación muy interesantes, las cuales nos permiten un ahorro sustancial desde el punto de vista presupuesto de producto y desde el punto de vista de instalación. Bien, entonces tenemos las mismas condiciones. Tenemos un tubo, ¿sí? O mejor, tenemos la tubería, el sistema realmente como tal, tenemos mi soportería tipo pera y tenemos los sujetadores. En nuestro caso, yo lo llamo SAF, Structure and Shoring Fitting, ¿correcto? Este SAF, voy a decirle que es mi SAF número 1, ¿correcto? Quisiera tener realmente el ejemplo claro de qué es el SAF. En un momento vamos a tenerlo, ya lo están buscando, para poder mostrárselos a ustedes cuál es el SAF, cuál es el casquillo y realmente el cable que puede intervenir. Será que pueden, para que les comience para buscar como el SAF y el... Vale. Bien. Partamos de la base que tengo un sistema bajo tracción. ¿Qué necesito? Necesito anclar a la estructura otro SAF, ¿sí? Al SAF, la composición misma del SAF, en un momento vamos a ver el SAF como tal y vamos a verlo en guías de diseños también. Tiene dos orificios, un orificio que va a la estructura, ¿sí? Con el perno de expansión, y un segundo orificio donde debo de colocar el cable que ya he calculado previamente y que efectivamente necesito. Recordemos que, de acuerdo al alcance que fue presentado inicialmente, ese cálculo de cables pues lo debo hacer bajo nuestra herramienta, bajo el software, que es gratuito. Vengo con mi cable, ¿sí? Vengo con mi casquillo, hago un ponchado. Aquí tengo un casquillo que lo voy a llamar casquillo número 1. Vengo con mi cable, hago un loop en el cable, una especie de nudo, regreso y hago mi segundo ponchado, ¿sí? Que lo voy a llamar casquillo número 2, ¿sí? ¿Qué es importante? Nuestra solución realmente tiene ya unas certificaciones, certificación UL, certificación Intertech, certificación ICC, y estamos en camino de recibir aprobación FM, ¿correcto? No es cualquier cable, vamos a ver esas condiciones de cable bajo la norma, lo que pide la norma lo vamos a ver en un momento. Continuemos entonces. Recordemos, aquí se presentan efectivamente dos fuerzas, que para nuestro ejemplo ya no va a ser compresión. Aquí voy a ver o voy a trabajar una tracción 2 y aquí voy a trabajar una tracción 1. ¿Qué es importante? Y marcó mucho realmente esta necesidad. Cuando estoy trabajando el cable, es importante, ¿sí?, saber que esta componente, que la voy a llamar componente A, es independiente de esta siguiente componente. ¿Qué puede suceder? ¿Qué se puede presentar? Y es que con el mismo cable, yo hago el loop, ¿sí?, y regreso. No podría realmente presentar esta solución porque no estaría cumpliendo la aplicación para la cual está diseñada, y es transferencia de energía a la estructura. Ese es el principio. Entonces,
Es importante que efectivamente esta componente sea independiente de la siguiente componente que ya vamos a ver. Hago el mismo ejercicio, vengo con el cable, hago el ponchado del casquillo, aquí ya tengo un casquillo número 3, vengo con el cable, hago el loop, regreso, ¿sí? Y tengo un siguiente ponchado con mi casquillo número 4. A esta componente la voy a llamar B. ¿Qué debo de considerar yo? Que efectivamente la componente A debe de ser diferente de la componente B. Lo acabo de decir. No precisamente con cables diferentes, ¿sí? Sino con la instalación como tal. La instalación debe de ser independiente de la componente A la componente B. ¿Qué opciones tenemos? Las opciones que tenemos, una vez yo necesite calcular el cable con base a las cargas laterales, tenemos opciones de cable dorado, cable naranja, cable verde y cable negro. El cable dorado es un cable que tiene un diámetro de 3,32 pulgadas. El naranja tiene un diámetro de 1/8 de pulgada. El verde tiene un diámetro de 3,16 pulgadas y el negro tiene un diámetro de 1/4 de pulgada. ¿Qué necesitamos? Pues previamente hacer un cálculo para saber efectivamente, perdón, ok, perfecto. ¿Qué necesitamos? Hacer un cálculo previamente para entender efectivamente, pues cuál es el cable que necesito, ¿sí? Eso tiene que ver con temas de área aferente, área de influencia, que lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Para saber cuál es la mejor condición, cuál es el mejor perno que necesito. Aquí la condición también es importante. Tengo que definir cuál es el perno de expansión que yo necesito para que cumpla efectivamente con las condiciones que me pide la norma NFPA 3, ¿sí? Especialmente en el capítulo 9 o en el capítulo 18. Bien, los ángulos, tal y como me los pide la norma. Aquí les refería en algún momento los ángulos que efectivamente yo podría trabajar. El ángulo que me conforma la componente A podría ser un ángulo, por ejemplo, de 45 grados, ¿sí? Y el ángulo que me conforma la componente B podría ser un ángulo de 60 grados. Hablemos particularmente del cable dorado. Supóngase que previamente ya hice el cálculo y el software me determina que el cable dorado cumple con las condiciones que efectivamente tengo para soportar o arrastrar mi sistema. En el cable dorado, entonces, de 30 a 44 grados, él tiene una capacidad de carga de 300 libras. De 45 a 59, de 424 libras. De 60 a 89, 519 libras. Y a 90 grados, él tiene una capacidad de carga de 600 libras. Esta capacidad de carga lateral que tiene el cable dorado es la que tenemos listada bajo certificado UL, ¿sí? Entonces, tenemos certificado 600 libras, por ende me cubre las capacidades de cargas anteriores. Vamos a entrar aquí en un punto que es muy interesante. ¿Yo cómo determino mi capacidad de carga? Pues finalmente el software es quien me puede brindar o apoyar en esa información. Pero yo necesito previamente decirle al software bajo qué condiciones voy a trabajar. Esas condiciones me refiero efectivamente a un CP, que es el coeficiente sísmico, que yo debo de determinar, pero que CP está en función de un SS, que es el coeficiente de aceleración sísmica. El coeficiente de aceleración sísmica es el que me permite a mí finalmente, entendiendo inclusive que me lo debe de suministrar el ingeniero estructural, el proyectista efectivamente del proyecto, ¿sí? Es el que me permite a mí determinar
cuáles son las condiciones de riesgo o de amenaza sísmica efectivamente en el área, ¿sí? Entendiendo que hay un riesgo de amenaza sísmica, él está valorado bajo unos factores. Entonces, probablemente un ingeniero estructural me va a decir, el coeficiente de aceleración sísmica de la zona que tenemos este proyecto puede ser 1, ¿sí? La NFPA 13 me suministra también las tablas. Estos son factores directamente proporcionales, donde me dice, si mi coeficiente de aceleración sísmica es 1, pues el coeficiente sísmico será 0.51. ¿Correcto? Y refiero esta información porque finalmente las riostras que estoy calculando están en función de ese factor. Supóngase, como ejemplo, ¿sí? Supóngase que tengo una tubería de 6 pulgadas. Esta tubería de 6 pulgadas, vamos a referir que tiene un peso de 1000 kilogramos, o mejor, de 1000 libras. Lo voy a trabajar con un peso que no es real por facilidad precisamente o por entender efectivamente el concepto. Entonces, tengo 1000 libras. Esa tubería me pesa 1000 libras, pero ¿en qué distancia? Yo le digo que me puede pesar 1000 libras en 12 metros aproximadamente. Entonces, en 12 metros me pesa 1000 libras, ¿correcto? Ahora, verticalmente, ese es el peso que me está refiriendo, un peso de 1000 libras en 12 metros. Yo debo de entender entonces que si mi coeficiente sísmico es 0.51, las riostras que estoy calculando me deben soportar un peso de 510 libras en tracción 2 y 510 libras en tracción 1. ¿Sí? Eso es lo importante, que efectivamente las riostras que estamos calculando, no solamente como riostras, recuerden, cada uno de los elementos, en este caso para nuestra solución, los elementos críticos serían, por supuesto, el perno de expansión y los elementos en conjunto con el cable que efectivamente voy a necesitar. ¿Para qué? Para que me soporten esa carga lateral que efectivamente pues me va a exigir el sistema o la carga una vez se presente un diferencial de movimiento. ¿Sí? Básicamente, esta es nuestra solución. Es una solución flexible en cuanto a montaje se refiere. Es una solución de muy buen presupuesto. Es una solución que te permite tener claridad en el cálculo que efectivamente estás desarrollando. Es una solución tan confiable como cualquier otra solución o riostra que puedas observar efectivamente en el mercado desde el punto de vista comercial. Basta decir que es tan confiable, pues sencillamente NFPA 13 la considera, ¿cierto? Y la pone como una alternativa. Lo vamos a ver desde el punto de vista normativo para que ustedes se den cuenta que efectivamente sí es una muy buena solución desde la norma. Bien. Bueno, vamos a volver entonces a la presentación. Voy a cambiar ya entonces a un slide, a mi siguiente slide, pero quisiera saber si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a esta presentación que he realizado. Dime si alguien. No, perfecto. Bien, entonces vamos a la presentación del slide, por favor. Bien. Sí, siguiente, por favor. De acuerdo al alcance efectivamente del webinar, ¿sí? Me voy a poner un poco los lentes porque necesitamos ver mejor. Vamos a ver lo que realmente la norma bajo el capítulo 9 en este caso, o capítulo 18, que no cambia en lo absoluto para este punto en sí, me determina si voy a trabajar arriostramientos o soportes bajo tracción, el fabricante con qué debe de cumplir. Bien. La investigación de sistemas de arriostramiento únicamente de tracción
que utilicen materiales, métodos de conexión o ambos diferentes a los descritos en las tablas allí referidas, deberían tener en cuenta lo siguiente. Número 1, resistencia a la corrosión. Permítame un momento, por favor. Poníamos el ejemplo del cable dorado. Esta es una de las presentaciones que tenemos en Luz & Co, ¿sí? Este es un carrete, es una bobina, ¿sí? Con un cable dorado, con unas capacidades en cuanto a longitud de metraje se refiere de 76 metros. Perdón, qué pena, hay una pregunta. Vamos a responder la pregunta para continuar con la presentación. ¿Qué consideraciones debe tener el perno de anclaje al techo, así como la estructura que debe cumplir este? Bien. Respondiendo a la pregunta, la consideración en sí está en función de las cargas que yo esté necesitando en el sistema. Precisamente en las tablas que me suministra la NFPA 3, en el capítulo 9 o capítulo 18, de acuerdo a la versión que ustedes estén trabajando, él te da unas tablas con unas capacidades de cargas laterales, donde te va a decir, si tienes una carga, pues X, tu perno de expansión o tu anclaje debe de cumplir efectivamente con estas condiciones, o las capacidades de carga de este perno, dependiendo de la estructura que estés utilizando, debe de cumplir con estas condiciones. Es eso, o sea, es observar realmente qué necesitas para saber, de acuerdo al perno que requieres, que está en sujeción a la estructura, si cumple con esa condición o no. Habría que remitir efectivamente a las tablas para determinar cuál es la condición que está cumpliendo. Voy a responder un poco más amplia la pregunta. Cuando hagamos un diseño en un momento, vamos a hacer un diseño efectivamente o un ejemplo del diseño de un soporte transversal con nuestro software, y allí te vas a poder dar cuenta efectivamente cuál es la condición puntual. Insisto, en función de las tablas que nos entregue la NFPA 3. Bien, espero haber respondido en parte la pregunta. Les decía entonces que esta es una de las presentaciones que tenemos en Luz & Co. Este es un carrete o tenemos unos kits, ¿sí? Vamos a hablar efectivamente pues, del cable puntualmente. Esta es una herramienta, la llamamos C7. Esta herramienta es de procedencia suiza y esta herramienta me permite realmente hacer unos cortes finos, ¿sí? Unos cortes finos donde el cable no se desconfigura, el cable no se despeina. ¿Por qué? Porque necesito hacer efectivamente una inserción en lo que llamamos casquillos de acuerdo a la presentación. Pero siguiendo con el punto número 1, la resistencia a la corrosión. El cable que ustedes ven, es un cable de acero galvanizado, ¿correcto? Donde me está permitiendo que efectivamente estoy reduciendo la posibilidad de que se genere una corrosión en la solución, en el mismo cable, ¿sí? El punto número 2. Estiramiento previo para eliminar el estiramiento permanente de la construcción y para obtener un módulo de elasticidad verificable. Señores, sencillamente este no es un cable comercial, ¿sí? Este no es un cable que lo podamos conseguir fácilmente en cualquier punto de ferretería o abastecimientos. Realmente el cable debe cumplir, como lo pide la norma, con un estiramiento previo para que su elongación no sea mayor al 1%. ¿Cómo demuestra Luz & Co que efectivamente el cable está previamente estirado en fábrica o es pretensado? ¿Sí? Pues básicamente lo hacemos a través de nuestras guías de diseño. En los laboratorios que efectivamente se probó el cable, vamos a visualizar en un momento, cuando veamos la guía de diseño, las cargas que gradualmente se aplicaron y cómo fue el comportamiento de la elongación del cable. Allí vamos a corroborar ese punto número 2. Punto número 3, la codificación por color u otro marcado verificable de cada diámetro diferente de cable para la verificación in situ.
Sencillo. Recuerden que habíamos hablado que tenemos efectivamente 4 tipos de colores: dorado, naranja, verde y negro. Esto fácilmente, a una distancia considerable, me permite visualizar desde piso si el cable que efectivamente yo estoy instalando corresponde al que yo calculé, demostrado bajo la hoja de cálculo, y decir si efectivamente pues tiene la capacidad de arrastrar el sistema bajo esas condiciones. Punto número 4. La capacidad de todos los componentes de los conjuntos de riostras, incluyendo las conexiones en situ, para mantener la resistencia mínima a la rotura certificada por el fabricante. ¿Qué es importante, señores? Habíamos hablado del corte hace un momento, que el corte tiene que ser un corte fino. ¿Por qué tiene que ser un corte fino? Porque utilizo los casquillos, término que ya había utilizado en mi presentación. Recuerden que había hablado de casquillo 1, casquillo 2, casquillo 3 y casquillo 4. Yo necesito que el corte sea muy fino, precisamente para poder insertar el casquillo de una manera muy fácil, efectivamente, en el cable. ¿Sí? Perdón un momento. Supóngase, les decía también hace un momento entonces que íbamos a mostrar el SAF. Este es mi SAF, Structure and Shoring Fitting. Es el sujetador o el que va efectivamente anclado a la estructura. Orificio para el perno y orificio para el cable. Vamos a ver entonces. ¿Sí? Voy a hacer un ejercicio. Miren de qué manera tan fácil inserto efectivamente el cable en el casquillo. Y voy a hacer el ponchado. Efectivamente, lo que voy a hacer tiene que ver con el punto 4 que me está determinando la norma. ¿Por qué? Porque el casquillo debe estar ponchado, ¿sí? Y una vez ponchado, pues no tiene reversa alguna. Para este cable dorado, en nuestras guías de diseño, determinamos que este casquillo, para cable dorado, insisto, debe estar ponchado 2 veces, ¿sí? ¿Por qué 2 veces? Porque efectivamente, con este número de ponchados, con la herramienta necesaria, ¿sí? Estoy certificando la capacidad de rotura que efectivamente puede presentar el casquillo. Entonces, esta es más o menos la imagen, ¿sí?, que estoy presentando a ustedes. Como fabricantes garantizamos que si efectivamente hice el ponchado con el casquillo correcto, ¿sí?, hice el ponchado con las máquinas correctas o con la ponchadora correcta, que es fabricada también por Luz & Co, e hice el número de ponchados correctos, mi capacidad de rotura del casquillo va a ser mayor que la capacidad de rotura del cable, entendiendo que la capacidad de rotura del cable es mayor, es de 920 libras, ¿sí? Y la capacidad de rotura de la terminal pues va a ser mayor efectivamente a la del cable. Sencillo, rompe más fácil el cable que efectivamente el casquillo. Por acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es el ciclo? Ok. Hay una pregunta. ¿Cuál es el ciclo de oscilaciones que resiste el cable antes de cortarse, considerando que siempre está en movimiento la estructura? Muy bien. Realmente el cable, si bien está en movimiento, o puede haber un tema que se puede presentar en los sistemas, es un tema de... Un momento. Un tema de expansión, ¿sí? Claro, el cable tiene una condición. A ver, el cable por su tipo de construcción es un tipo de construcción 7x7, siendo un cable flexible, ¿sí? Este cable realmente tiene una condición clara, una condición donde no va a haber ningún tipo de afectación. La única forma que el cable pueda fatigarse y pueda entrar a una posible rotura es si puede exceder pues, la capacidad de rotura del mismo. Por eso hay que hacer unos cálculos previos y entender efectivamente hasta qué punto él puede soportar algún tema
de carga. Pero realmente el cable para fatigarse o cortarse, pues no tendrá ningún tipo de condición porque está preparado para ello, ¿sí? Recuerden que el cable finalmente está bajo tracción. Él continuamente, en el momento que yo lo instale, va a presentar una tracción continua. No tiende realmente a fatigarse o a romperse, a menos pues que la carga sea superior para la cual fue diseñada, ¿sí? Considerando que siempre está en movimiento la estructura. Recuerden que habíamos hablado precisamente de estas condiciones. Si yo pongo mi ángulo bajo la necesidad que requiero y el cable está diseñado efectivamente para soportar esa carga, no tiene ningún tipo de condición crítica para que él pueda pues romperse o fatigarse. Tendría que superar la capacidad de carga finalmente. ¿Qué otra pregunta puede haber? Bien. Cristian, si crees que tienes alguna observación, por favor me haces saber. Bien, entonces, en el punto número 4, es importante, ¿sí? Es importante saber que los elementos que estoy trabajando son elementos que efectivamente van a cumplir, inclusive como lo pide el IBC, ¿sí? International Building Code, no permite que efectivamente este tipo de sujeciones, este tipo de ponchados sean temporales, tienen que ser permanentes, ¿sí? Por lo menos en Colombia llamamos a algunos perros. Los perros no están permitidos acá. Los perros se utilizan para instalaciones o para montajes temporales, ¿sí? Y no permanentes. Candados. Bueno, aquí en Perú efectivamente ya corroboramos, hicimos una tarea ardua para saber cómo lo llamábamos, y efectivamente candados. Los candados realmente no están permitidos, ¿sí? Para hacer este tipo de instalaciones. Bien. Punto número 5. Las hojas de datos de diseño manuales publicados por el fabricante, indicando los lineamientos de diseño de producto, incluyendo los detalles de conexión, los procedimientos de cálculo de las cargas para dimensionar las riostras y la capacidad máxima de carga horizontal, ¿sí? Que es importante. En un momento cuando ingresemos a nuestra página web, todo, absolutamente todo, ustedes lo pueden encontrar en línea. ¿Qué van a encontrar en línea? Las guías de diseño, la especificación de producto, videos, inclusive de las buenas prácticas que efectivamente se deben de tener para que nuestra aplicación, nuestra riostra cumpla con las necesidades para la cual fueron diseñadas. Y también pueden acceder al software de una manera gratuita. Recuerden que es gratuito para que ustedes puedan hacer efectivamente los cálculos pertinentes. Bien. Señores, si ustedes se dan cuenta y se refieren a su norma, que la tienen en su escritorio, van efectivamente al anexo A de la versión 2016, de la versión 2019, de la versión 2010, por favor, refieran efectivamente esta información. Les va a dar toda la mayor claridad que ustedes necesitan para entender que estas riostras sí, trabajan bajo condiciones seguras. Sencillamente, estamos desarrollamos un producto bajo la norma NFPA 3. Vamos con el siguiente slide, por favor, Estef, tan amable. Bien, vamos a ver un video, ¿sí? En el video, pues vamos a ver unas prácticas, unas buenas prácticas efectivamente de instalación y esperamos que se pueda entender mucho mejor, ¿sí? Cómo debo realmente hacer el montaje de nuestra solución. Entonces, ok, voy a hacerlo yo. Que en la página web ustedes pueden encontrar absolutamente todo lo relacionado con nuestra solución, ¿sí? En guías de diseño, si ustedes acceden, ustedes pueden descargar la guía de diseño o leerla online, ¿correcto? Aquí van a encontrar los tipos de sellos que tenemos. Tenemos especialmente este sello FBC, que hace referencia efectivamente a que nuestro sistema, o mejor, nuestra solución, es compatible con sistemas en tuberías plásticas, Flugoar, BlazeMaster y Corsan, ¿sí? Allí directamente podemos también trabajar nuestra solución como arriostramiento. Van a ver todo un índice efectivamente de las
opciones que manejamos. Recuerden que este punto de guía de diseño hace relación al punto número 5 que leíamos de la norma NFPA 3 en el anexo A, donde decía que el fabricante pues debe de suministrar todo lo relacionado con el producto, ¿sí? Y todo lo relacionado a nivel de software para el cálculo del mismo. Esta es la ponchadora, la herramienta que utilizábamos hace un momento. Es específicamente para el cable dorado, ¿sí? Sirve para cable dorado, como hicimos ahora la muestra precisamente del cable. En la guía de diseño me dice cómo debo manipularla, me permite ver realmente el número de ponchados que necesito para el cable dorado en la terminal y tenemos una galga, un probador, precisamente para observar y determinar si el ponchado efectivamente de la terminal fue el correcto. Esta es una herramienta que se utiliza específicamente para cables superiores al cable dorado, cable naranja, cable verde, ¿sí? Que son cables, ya lo veíamos, con un diámetro superior. Cada una de las galgas también me permite confirmar el estado efectivamente del ponchado. Una herramienta con fuente eléctrica, ¿sí? Trabajo hidráulico, que por supuesto me facilita el ponchado. Pensemos en las alturas, muchas veces que son críticas efectivamente para hacer los ponchados. Tengo las cortadoras, la cortadora C7, que me sirve inclusive para cable naranja, dorado y naranja, y la cortadora C9, que me sirve para todos los diámetros de cable. Voy a pasar un poco. Cables dorados, ¿sí? ¿Me están viendo, sí? Cable dorado. Este cable dorado, dentro de la guía de diseño, tiene una especificación puntual, ¿sí? ¿Cuál? Me permite ver la capacidad de rotura. Ahora les decía que tenemos una capacidad de rotura de 920 libras. La norma como tal me determina o le determina mejor al fabricante que debe de existir un factor de seguridad del 50%. Entonces, 920, que es la capacidad de rotura, lo divido en 1.5 y me va a dar efectivamente 600, que es el resultado, o mejor, es la capacidad de carga que tendría el cable dorado, ¿sí? Respondo en parte la pregunta que me decía en cuanto a las oscilaciones o la fatiga del cable. Si se dan cuenta, el factor de seguridad es bien interesante. Es un factor de seguridad del 50%, entendiendo que la capacidad de carga máxima a 90 grados son 600 libras. El tipo de construcción, también lo refería hace un momento, es un cable flexible, es un cable de 49 hilos. Insisto, este no es un cable convencional, no es un cable comercial, es un cable que está diseñado y trabajado específicamente como me lo determina la norma, ¿sí? Recuerdan entonces que especialmente en el punto 2, cuando hablo del punto 2, hablo de los puntos que veíamos efectivamente en la norma NFPA 13 del anexo A, donde me decía que el cable, o refiere que el cable debe de ser previamente estirado en fábrica. Pues aquí lo puedo demostrar, ¿sí? Aquí estoy aplicando unas cargas graduales, empiezo en 92 libras, y me muestra que la elongación es del 0.15%. Esa elongación efectivamente es 0. Aplico una carga de 613 libras y la elongación es del 0.84%. Sigue siendo 0. Si detallan efectivamente, la carga que apliqué está por encima inclusive de la carga listada. Se dan cuenta entonces que no es un cable bajo condiciones normales, es un cable con una preparación previa en planta, en fábrica. También la misma información que veíamos para el cable dorado es una información que podemos visualizar para el cable naranja. Tiene la misma información, por supuesto, con condiciones diferentes en cuanto a capacidades de carga se refiere. Cable verde, mire la capacidad de rotura del cable verde, ¿sí? Mire la capacidad de carga a 90 grados de ese cable. Y finalmente, el cable negro, rompe a 7.000 libras y la capacidad de carga a 90 grados son 4.600 libras. El casquillo, ¿sí? Era el que veíamos. Aquí tenemos efectivamente la muestra de un casquillo. Este es un casquillo para cable dorado. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? El casquillo viene en la guía de diseño con unas recomendaciones del número de ponchados que debemos tener efectivamente
en el momento de la instalación. ¿Para qué? Para asegurar la capacidad de rotura del sistema. Los SAF son los anclajes que efectivamente van anclados a la estructura. Aquí veíamos entonces a través de un SAF real que tenemos el orificio para el cable y tenemos el orificio efectivamente para el perno de expansión. Les refería también que inicia desde un cuarto si es que vamos a trabajar una estructura en acero, ¿sí? O 3/8 si vamos a trabajar, o iniciaría desde 3/8 si es que vamos a trabajar estructuras en concreto. Si ustedes se dan cuenta, el SAF como elemento, lo que presenta realmente son cálculos e información tal como lo pide la norma efectivamente. Un recordatorio para todos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los elementos que estamos presentando, tanto el cable, el casquillo, como el SAF, están certificados UL. Y están certificados UL como arriostramiento. Esto es muy importante, porque hay productos certificados UL que finalmente no cumplen como tal, pues la condición. Este sí es un producto, es una solución desarrollada como arriostramiento. Eso debe de quedar muy claro. Bien, y en cuanto al SAF, en la misma guía de diseño, ustedes pueden visualizar, me voy a adelantar un poco, ¿sí? Pueden visualizar las diferentes vistas que tenemos en los diferentes soportes. Entonces tenemos el soporte transversal con una vista lateral y una vista superior, ¿sí? Tenemos el soporte longitudinal, vista superior y vista lateral, y tenemos el soporte 4 vías. Todos, absolutamente todos, pueden acceder a esta información de forma remota, ¿correcto? Puedo estar en un proyecto, puedo hablar directamente con el interventor. Señor interventor, este es el producto, estas son las condiciones, ¿sí? Presentar la información es una forma muy fácil, efectivamente, de poder llevar a cabo los diferentes proyectos con nuestra solución. Bien, tenemos, bueno, tenemos realmente varias preguntas, ¿sí? La número 1, Michel, ¿sí? ¿Por qué siempre utilizan tubos de 1 pulgada en los soportes rígidos? Bueno, precisamente es eso, o sea, porque realmente los tubos que utilizan, pues no están previamente calculados. Lo referíamos en la presentación, ¿sí? Los tubos siempre, bueno, ese es el común. Pongo tubo de 1 pulgada sin considerar las distancias de los sistemas frente a la estructura y como se pueden dar cuenta, pues la norma no precisamente permite esto, ¿no? Entonces, al lugar la observación, debo de calcular efectivamente pues el tubo, o mejor, el elemento transmisor de energía para saber si cumple o no las necesidades que tengo. Pregunta 2. ¿Estos cables sirven también para tuberías de PVC? Sí, ahora iniciando la guía de diseño, efectivamente tenemos un sello, que es sello FBC, donde efectivamente podemos hacer aplicaciones hacia la tubería sin ningún tipo de riesgo, ¿sí? Ese sello FBC, pues obviamente lo emiten los fabricantes que se dedican efectivamente al tema de tuberías plásticas, en este caso Spears. Tenemos una aprobación de compatibilidad de uso de nuestra solución directamente con los productos de ellos. 3. ¿Puedo utilizar los SAF con cables de acero UL para otras aplicaciones? Malvinas entre paréntesis. Bueno, precisamente ahora lo decía. No es posible porque debería de saber cuál es el sello UL que recibe la solución con el fin de saber si aplica o no aplica realmente. Como fábrica damos garantía efectivamente de la solución si estamos utilizando todos los elementos que hemos referido en la mañana de hoy. Si utilizamos el SAF, que es listado UL, si utilizamos los casquillos, que es listado UL, y si utilizamos el cable, que es listado UL. Bien. Vamos a ver el video entonces.
Ok, ya me está corriendo. Entonces, necesitamos determinar efectivamente, ya de una manera previa, calculé el cable que yo necesito. En este caso, bajo esas condiciones, pues requiere un cable dorado. El cable lo voy a trabajar con un ángulo de 45 grados. Aquí me está refiriendo que efectivamente consulte la guía de diseño. Voy a hacer la instalación. Esta es una instalación interesante. La llamamos loop directamente a la estructura. ¿Sí? Puedo pararlo. Ok. Esta instalación, como se pueden dar cuenta, no necesito del SAP, no necesito efectivamente del sujetador a la estructura, porque en algunas ocasiones los ingenieros estructurales de los diferentes proyectos pues me prohíben hacer perforaciones o soldar efectivamente piezas a la estructura. Eh, Esta solución nuestra, Luz Co, como ustedes se pueden dar cuenta, trabaja muy bien bajo una condición similar, entendiendo inclusive que podemos tener la posibilidad de ahorrar en el montaje o ahorrar en el producto, porque ya no voy a necesitar el SAP. Diferente a lo que sucede con las, los arriesgamientos o soporterías convencionales, que una vez requiera realmente hacer la instalación de ese convencional a un tipo de estructuras, así como lo estamos visualizando, pues voy a tener que tener un big clamp y eso me encarece efectivamente la solución. Bueno, continuemos. Vemos el ponchado. Aquí nos determina que debemos manejar un ángulo menor o igual a 45 grados con la intención de que el casquillo o la terminal no tenga ninguna fatiga realmente al esfuerzo. Bien, aquí efectivamente ya estamos utilizando o trabajando el SAF, ¿sí? Vemos que va la estructura, hacemos la inserción del cable en el SAF de una manera muy fácil, ustedes se dan cuenta, hacemos el corte del cable previamente medido para poder hacer el loop efectivamente en la tubería. Ah, pero ese es el que... Bien, hacemos el loop efectivamente en la tubería. Es un loop con una especie de nudo, como ustedes se pueden dar cuenta. Previamente he metido el casquillo en el cable y lo que hago es insertar nuevamente en el cable en el casquillo. La idea es que el cable no tenga una holgura, no esté tampoco demasiado tensionado y procedemos a hacer efectivamente el ponchado del casquillo. Recuerden que para este casquillo o terminal debo de realizar dos ponchados con el fin de poder garantizar la capacidad de rotura. También aquí debo de tener en cuenta que la distancia entre el tubo y el casquillo debe de tener 1.5 veces el diámetro de la tubería. Allí voy a garantizar que el ángulo que me forma el cable es menor o igual a 45 grados. Hago mis dos ponchados, uno y siguiente ponchado, ponchado número 2. Para cable verde y cable negro requiero tres ponchados, de acuerdo como lo determinamos en la guía de diseño. Cable dorado y naranjado, dos ponchados, verde y negro, tres ponchados. Esto lo podemos visualizar en la guía de diseño como ya lo habíamos visto. Hago el corte de excedentes, ¿sí? Y ya tengo una componente instalada, ¿correcto? Esa componente me va a vencer una fuerza de tracción, llámela A o B, ¿sí? Y voy a proceder efectivamente a instalar mi siguiente componente. Bien, ya tenemos la instalación del cable. Ese es el arriesgamiento que necesitamos previamente calculado para vencer las fuerzas de carga lateral que se puedan presentar
cuando se genere un movimiento diferencial, cuando se genere un sismo, sencillamente. ¿Correcto? Cables sismo resistentes, esa es la solución que vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a ir a la calculadora. Recuerden, estoy en la página web. En la página web puedo acceder directamente a la calculadora. Este es el pantallazo que les sale a ustedes con el fin de que creen su cuenta en la calculadora. Voy a hacer el paso 1. Muy normal, es muy básica la información que te están pidiendo. Nombres completos, ciudad, país, nombre tuyo, apellidos tuyos, y te piden también un correo con una clave que debes de crear efectivamente. ¿Cuál es la intención? Que una vez ingresada la información, vas a crear la cuenta y te va a llegar un link efectivamente a tu correo. Es un link de verificación, le vas a dar a aceptar y ya finalmente te vas a poder loguear y vas a llegar efectivamente a esta pantalla. ¿Sí? Entonces tenemos NFPA 13 2010 y NFPA 13 2016. Señores, la verdad los cambios han sido mínimos. En NFPA 13 2016 tenemos realmente esa posibilidad de trabajar con esta opción finalizando este semestre, perdón. ¿Correcto? Actualmente estamos trabajando con NFPA 13 2010. ¿Qué tenemos? La posibilidad de crear proyectos. Entonces, My Project, aquí yo tengo diferentes ejemplos donde ustedes, esta es una forma de entender de que ustedes pueden tener N proyectos allí creados y pueden ver la trazabilidad de los mismos o pueden ingresar a ellos cuando sea necesario. Me devuelvo nuevamente. Entonces, My Project, voy a crear un nuevo proyecto. Nombre del proyecto, FitFlow Webinar. Dirección. La intención para este paso realmente del software es que ustedes puedan ingresar toda la información completa. ¿Por qué? Porque el software les va a emitir una hoja de cálculo, ¿sí? Y esta hoja de cálculo es la que ustedes pueden presentar en sus proyectos. Por eso es importante que a mayor información ustedes alimenten en el sistema, pues va a quedar mucho más clara la hoja de cálculo que ustedes van a presentar a su constructor, a su diseñador. Vamos a hablar de Lima. Lima. Código postal si lo tienen. Perdón, aquí es Lima también. Código postal si lo tienen. País Perú. Fecha estimada del proyecto. Hablemos que el proyecto puede estar para mediados de mayo, ¿sí? En su ejecución. Seismic Information. Coeficiente sísmico. Ya lo habíamos hablado aquí, parte de ello. Yo necesito determinar cuál es el coeficiente sísmico con el cual voy a trabajar. Pero también tengo la opción de modificar ese coeficiente sísmico. Recuerden que el riesgo de áreas sísmicas, inclusive dentro del mismo país, no todas son iguales, son absolutamente diferentes. Hay unas fuentes reales, unas fuentes confiables, ¿sí? Donde ustedes pueden consultar el coeficiente de aceleración sísmica o preguntarle a su ingeniero estructural, al ingeniero estructural del proyecto, cuál es el coeficiente de aceleración sísmica para determinar mi coeficiente sísmico. Les ponía un ejemplo al presentar en el tablero las dos soluciones y aquí les decía que si el coeficiente de aceleración sísmica es 1, mi coeficiente sísmico es 0.51. Como lo pueden ver, el sistema lo lleva inmediatamente. Son tablas que he traído de la NFPA 13 y son las que opera efectivamente el software, el sistema. Vamos a trabajar con el coeficiente sísmico por default con 0.5. ¿Listo? Voy a salvar el proyecto, lo voy a guardar. El proyecto se llama FitFlow Webinar y voy a desarrollar o voy a diseñar un soporte lateral, ¿correcto? Nombre del proyecto. Entonces digo que es FitFlow Webinar.
lobby. Brace ID number. Estas son las convenciones que utilizo en los planos. Si en los planos yo detallo que el soporte lateral es SLT1, pues en esta opción de Brace ID number voy a colocar efectivamente SLT1. Tipo de soporte. Dijimos previamente que vamos a hacer un soporte lateral. ¿Sí? Ángulo de trabajo. Ese ángulo de trabajo, pues, está muy a disposición también de la realidad de las instalaciones. Entonces, regularmente lo trabajamos entre 45 y 59 grados. Por supuesto, tiene que ver con las componentes, cómo trabajan desde el punto de vista vectoriales, pero lo trabajamos de 45 a 59 grados. Tipo de cable. Aquí hay un pequeño resumen de las opciones, de las alternativas de los cables que tenemos para las diferentes necesidades. Entonces tenemos la referencia de los cables, tenemos los tipos de cables, tenemos las capacidades de rotura de los cables, las capacidades de carga listadas de los cables y las capacidades de carga en función de los ángulos que estoy trabajando. Este es un recuadro informativo, no es selectivo, y lo que hago es elegirlo a través de estas opciones. Voy a trabajar realmente un cable dorado, ¿sí? Que es el que menor capacidad de carga tiene dentro de las opciones que presentamos a ustedes. Fastener Information. ¿Qué tenemos? La norma, ahora la 2019 reduce las dos, de 3 a 2 orientaciones. Entiendo que quedaría orientación 1 y orientación 3. Pero el software que tenemos trabaja con base a la 2010 y estas son las 3 opciones que efectivamente usted podría tener en su proyecto. Entonces, orientación 1 y orientación 2, estas dos orientaciones trabajan a tracción, ¿correcto? Cuando digo que trabajan a tracción, es que efectivamente si hay una carga mayor a la que el perno pueda resistir, pues el perno va a zafarse, se va a venir, ¿correcto? Se va a desligar de la estructura, se va a desligar del concreto. La orientación 3 realmente trabaja es a corte del material, por ende tiene una capacidad de carga mayor, ¿sí? Regularmente la orientación 3 no es tan normal trabajarla, precisamente porque las condiciones de instalación muchas veces no lo permiten, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con la orientación 1. Fastener tip. Voy a elegir efectivamente cuál es el tipo de estructura que yo voy a necesitar. La norma me permite trabajar madera, me permite trabajar concreto y me permite trabajar acero. ¿Sí? Voy a elegir concreto, que es lo más convencional efectivamente en nuestros proyectos. Tipo de concreto. Normalmente trabajamos concreto de 3000 PSI normal. ¿Quién se debe de alimentar, entregar esta información? El ingeniero estructural efectivamente del proyecto. El diámetro, ¿sí? Alguien me hacía la pregunta por allí, ¿cuál es el perno que realmente yo necesito? Bueno, aquí finalmente vamos a determinar cuál es el perno que necesito en función de la carga que efectivamente me demanda el sistema. Recuerden que para concreto, la norma, lo hablábamos en el tablero, me dispone 4 tipos de diámetros, 3/8, media pulgada, 5/8 y 3/4. Hablemos de 3/8, que es el que menor capacidad de carga tiene. Si es diámetro de 3/8, la profundidad, la penetración en el concreto debe de ser de 2 pulgadas. Ya tenemos entonces 2 datos. El cable me puede cargar 424 libras y el fastener como tal, el perno de expansión, en concreto me va a cargar 308 libras. Bien, ahora voy a alimentar efectivamente la carga del sistema que yo necesito. Entonces, tipo de tubería. Aquí vienen las 3 opciones. Me preguntaban también, Luis, ¿puedo trabajar con CPVC? Efectivamente puedes trabajar con CPVC. La norma sí lo permite y tenemos el sello FVC para trabajar efectivamente con ello. Vamos a trabajar Schedule 40, ¿sí? Tipo de tubería, Schedule 40. Diámetro de la tubería, voy a hacer un diámetro, una tubería troncal, una tubería principal de 4 pulgadas.
Recuerden que voy a trabajar un soporte transversal o un soporte lateral. La norma me dice que el máximo de distancia entre los soportes debe de ser hasta 12 metros. Y hago el stop, el pare en hasta, porque no es cada 12 metros, es hasta 12 metros. Ese límite efectivamente que me sugiere la norma está en función de las capacidades de carga que yo debo de contemplar efectivamente cuando estoy haciendo el cálculo. Si es hasta, podría ser 12 metros, pero también podría ser 10 metros, que finalmente son las distancias con las cuales yo debo de jugar para garantizar que mi arriostramiento sí va a tener la capacidad de carga del sistema. Entonces vamos a trabajar 40 pies, ¿sí? Que es el similar o es proporcional a 12 metros. Bien, en 12 metros me está diciendo que la tubería principal es Schedule 40 de 4 pulgadas, ¿sí? En 12 metros tiene un peso de 754.40 libras. Recuerden, estoy trabajando un soporte transversal o lateral. La riostra como tal, desde el punto de vista normativo, me va a cargar, valga la redundancia, cargas laterales, no solamente de la tubería principal, sino también de los ramales o de los transversales, ¿sí? Debo de adicionar entonces esos ramales y esos transversales. Para ser muy claros realmente como con la información, aquí voy a considerar una espina de pescado o una configuración tipo árbol, ¿sí? Aquí tengo efectivamente mi troncal de 4 pulgadas de diámetro. ¿Se alcanza a ver esto? Ok. Y aquí tengo realmente mi primer soporte transversal. Hay unas condiciones específicas. ¿Cuáles de ellas? El primer soporte transversal que estés trabajando lo debes trabajar o lo debes instalar máximo a 1.8 metros, ¿sí? Desde donde inicia efectivamente la tubería. Y aquí viene la tubería de alimentación. Entonces, si este es de 4 pulgadas y efectivamente mi soporte inicia aquí, que es 1.8 metros, el siguiente lo podría trabajar hasta 12 metros. Aquí hablamos de 12 metros. ¿Correcto? ¿Qué tenemos? Tenemos que en esta área yo debo de considerar efectivamente cuáles son las cargas laterales que van a intervenir. Recuerde usted que la carga lateral está en función efectivamente de las cargas verticales y que las determino a través del coeficiente sísmico que ya lo ingresé previamente en el software. Entonces, lo que voy a hacer para considerar efectivamente estas cargas laterales es que voy a sumar las distancias de cuánto pueden medir cada uno de esos transversales o cada uno de estos ramales. Regularmente estos ramales pueden estar entre unos 10, 15 metros. Obviamente depende de la condición y configuración del proyecto. Si tenemos aquí 3 ramales, ¿sí? Donde cada uno mide 15 metros, pues tenemos finalmente un total de 45 metros en 12 metros, en una distancia de 12 metros. 45 metros, vamos a ver aquí, 45 metros. En pies son 147 pies. El diámetro de los ramales, podemos hablar que es un diámetro de 1,5. ¿Sí? Supóngase entonces que tengo una tubería, una troncal de 4 pulgadas, que me pesa 754.40 libras en 12 metros, y tengo una sumatoria de ramales o una sumatoria de transversales. Perdón, tenemos una pregunta. En el caso que se utilice el lazo mostrado en el video y no un perno de anclaje, ¿qué datos se cargan en el punto anterior? Ah, ok, muy bien. Vamos a regresar. Entonces,
Puedo dejar la orientación 1, ¿sí? Repito la pregunta. ¿Me permites ver la pregunta, Steffi, para que tengamos todos claridad? En el caso que se utilice el lazo mostrado en el video y no un perno de anclaje, ¿qué datos se cargan en el punto anterior? Bien, tengo orientación 1, ¿sí? Y en el fastener tip voy a ir al loop. Como se pueden dar cuenta, en loop lo que voy a tener finalmente es la misma capacidad de carga que tiene el cable. No voy a depender del perno. Inclusive, este sistema suele ser mucho más seguro que depender efectivamente de un perno de anclaje. Este tipo de sistemas se utilizan mucho a nivel industrial. Son muy efectivos y, por supuesto, tienden a ser un poco más económicos. Si ustedes se dan cuenta a nivel industrial, las distancias entre la tubería y la estructura suelen ser importantes. Aplica perfectamente. Entonces, vuelvo a hacer el ejercicio, orientación 1, tipo de estructura, ya no va a ser concreto, sino que me voy a ir loop around. ¿Correcto? Y tengo la capacidad de carga igual a la capacidad de carga del cable, del ángulo que elegí previamente. Espero haber respondido a la pregunta. Bien, continuemos. Hablemos entonces de concretos. Estábamos en 3000 PSI normal, estábamos en 3 octavos y estábamos con una profundidad de 2 pulgadas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a editar aquí, vamos a poner esa tubería de 2 pulgadas porque puede ser un poco más de 2,5. Ok. ¿Qué tenemos? Aquí podemos decir que es tubería, schedule 40. Bien. ¿Qué tenemos? Les decía entonces que la tubería principal de schedule 40, con un diámetro de 2.5 pulgadas en 12 metros, tiene una carga de 362.94 libras. Pero también la sumatoria de los ramales o la sumatoria de los transversales de tubería schedule 40 de 1,5 pulgadas tiene una carga de 610.27. ¿Qué quiero decir? Que esta área puede ser mi área patrón o mi área espejo para las siguientes áreas. De allí yo determino que las riostras que efectivamente voy a calcular me cumplen con la carga de esta área, ¿sí? Siendo el punto o el top el mayor, y aplicarían para las siguientes si no sobrepasan la capacidad de carga lateral. Tenemos en total un peso de 973.21 libras, ¿correcto? Pero recuerden que yo previamente en el proyecto determiné que el coeficiente sísmico era 0.5, o sea, el 50% de la carga vertical. Finalmente, lo que necesito cargar de una manera lateral, con cargas laterales, son 486.61. Vamos a ver si cumple. Le voy a dar guardar. Me salen 2 observaciones donde me dicen la carga que efectivamente me estás pidiendo, no estoy cumpliendo con ella, como arriestramiento, ni como cable, ni como perno de expansión, ¿sí? Es necesario que disminuya las distancias efectivamente entre las cargas, las distancias de los arriostramientos, ¿sí? Para poder soportar mayor carga o cambiar las condiciones del cable o del perno de expansión para poder cargar lo que efectivamente pues, requiere el sistema con cargas laterales. Entonces, voy a incrementar el cable a cable naranja, no voy a cambiar el ángulo se conserva. Miren cómo cambia de cable dorado en 424 libras, capacidad de carga lateral, a cable naranja a 778 libras. ¿Sí? Mire que se incrementa de una manera importante. Y voy a cambiar el perno de 3 octavos a media pulgada con una profundidad de 3/4 de pulgada. Vamos a guardarlo. Y me dice, el proyecto que estás considerando y que estás calculando es válido. Mire que sale en verde. Y como es válido, yo puedo hacer la impresión de la hoja de cálculo, ¿sí?
Esta es la hoja de cálculo que está en el anexo A de NFPA 13 y que es importante, es el soporte que usted directamente como instalador, ¿sí? O como diseñador necesita para dejar claro que las riostras fueron calculadas, ¿sí? Usted lo puede imprimir, lo puede guardar. Recuerden que todos los proyectos o la trazabilidad de los mismos están efectivamente en el software. ¿Qué es importante? Aquí debe aparecer el nombre realmente de quien está haciendo el diseño o el cálculo de las riostras. Aquí está el nombre del proyecto, por eso ingresar toda la información completa. Nombre del proyecto. Aquí está, aparece la información de producto como tal del brazo. No aplica porque no estoy trabajando soportería convencional o soportería donde intervengan algunas variables de rigidez como tal o de esbeltez. Aparece el cable, que es cable naranja, el tipo de soporte que es lateral, aparece el ángulo que efectivamente determine de instalación y me aparece la capacidad de carga como tal que ese cable puede resistir o soportar. Aquí me aparece la información como tal del fabricante, las referencias de producto, ¿sí? Y por supuesto la carga listada del producto a 90 grados. Por supuesto, si está listada a 90 grados, me está cubriendo el ángulo que efectivamente necesito. Fastener Information. Aquí aparece entonces la orientación que efectivamente voy a trabajar de anclaje a la estructura. Aquí me aparece efectivamente el tipo, ¿sí?, de estructura que voy a manejar. En este caso es concreto. Me aparece el diámetro como tal del perno de expansión y me aparece la carga que efectivamente él puede soportar. La convención que utilizo en los planos para referir fácilmente la riostra calculada y me aparece la alimentación que hice de las troncales o de la tubería principal y de los ramales y la tubería o las tuberías transversales. Todo está en función de la distancia. De acuerdo a la distancia, pues las tablas de la NFPA lo que me entregan finalmente son pesos. Pesos con factores de seguridad del 15%. ¿Sí? Sí. Bien, el instalador, ¿qué certificado debe tener? FitFlow, como canal autorizado efectivamente en los países que referí inicialmente, pues tiene unas condiciones de formación interesantes. Van directamente al campo, podemos traer directamente las personas a recibir todo el entrenamiento, podemos estar directamente con las cuadrillas de trabajo o los instaladores sensibilizando las buenas prácticas y se puede certificar efectivamente en 2 horas máximo se puede certificar las personas para que tengan realmente las buenas prácticas de montaje. Es demasiado sencillo, como ustedes lo pudieron observar. La instalación en el video es bien sencilla. Bien, continuando entonces, tenemos la alimentación de las tuberías, refería que son tubería principal, las troncales de 2,5, y mejor las tuberías transversales o los ramales. Todo está en función de la distancia, eso es lo que me entrega las tablas de la NFPA, con un peso total, para este caso, de 973.21 libras, con una carga lateral de 486.61, ya que está en función del coeficiente sísmico, que es 0.5. Bien, esta es la hoja de cálculo de la cual ustedes pueden soportar. Voy a regresarme y voy a editar. Me voy a querer equivocar. Voy a dejar el perno de expansión en 3/8 y lo voy a guardar. Cuando lo guardo me dice, no te puedo guardar el proyecto, ¿sí?, porque definitivamente el perno de expansión no tiene esa capacidad de carga que me estás demandando, que me estás pidiendo. Más sin embargo, lo voy a guardar. Si ustedes recuerdan, cuando lo guardé anteriormente, me salió un color verde donde me decía que era válido, ¿sí? Y ahora la condición cambia de color, pasa de verde a rojo y me dice que el proyecto no es válido o es inválido. Como es inválido, voy a querer imprimir efectivamente la hoja de cálculo y no me lo va a permitir. Finalmente, eso es un filtro de seguridad interesante para que ustedes pues puedan reducir el riesgo al error. ¿Sí? Bien, este es el manejo del software. Quiero saber si de pronto hay alguna pregunta al respecto con relación al manejo del software o con lo que hemos visto hasta este momento. Bien.
Regresando a la diapositiva, haciendo un resumen general de nuestra solución, estamos confirmando que el soporte sismorresistente tiene más de 25 años, especialmente en el mercado americano, Canadá, Estados Unidos, inclusive en Europa, ¿sí? Tenemos más de 20 años de experiencia, trabajamos en llave con nuestros distribuidores. Bueno, FitFlow realmente es el único canal autorizado, efectivamente, en Perú y en Chile, para hacer todo lo relacionado con suministro, asistencia técnica, formación, distribución, ¿correcto? Entonces, siempre estamos retroalimentándonos y estamos haciendo todo el apalancamiento para poder llevar una solución clara a los diferentes proyectos. Nuestra solución se desarrolla con base en la norma NFPA 13. Ya lo vimos, creo que quedó absolutamente claro, estoy seguro de ello, de que nuestra solución efectivamente nace de un desarrollo con base a la norma NFPA 13. Nuestra solución tiene certificados UL, Intertech e ICC. Nuestros cables sin acero galvanizado flexible son de una construcción tipo 7x7 y 7x19. Nuestros cables son pretensados, ¿sí? O previamente estirados, limitando su elongación a menos de 1%. Ya lo veíamos efectivamente en las guías de diseño y tal como lo pide la NFPA 13. Fácilmente se identifica el producto en colores, rápida inspección y capacidad de carga horizontal. Todos los componentes son certificados UL, esto es muy importante, y en algún momento hice énfasis en ello. Ofrecen mejor flexibilidad en las instalaciones, no hay limitaciones de longitud. Recuerdan ustedes que cuando hacía el ejemplo efectivamente de los soportes convencionales, esta longitud se vuelve crítica y regularmente no la consideramos en los cálculos o en los montajes inclusive de esta solución. Pues aquí la longitud no es una variable que se vuelve crítica para mí, de hecho no la considero. ¿Por qué? Recuerden ustedes que estoy trabajando estrictamente un sistema bajo tracción. ¿Ofrece mejor flexibilidad? Ok, te demoras menos instalando nuestra solución. Ya lo corroboramos con el video. Tenemos una relación directa, tenemos un paralelo de video donde mostramos que te demoras realmente en el montaje un 30-35% menos que la solución convencional. Tenemos las guías de diseño y tenemos el software para el cálculo de los soportes. No solamente lo entregamos porque es importante hacerlo, sino que la norma así lo determina y estamos cumpliendo con ello. Vamos a pasar al siguiente slide. Cuenten con nosotros, cuenta con nosotros, estamos aquí. Cuenta con FitFlow, cuenta con Luz & Co, ¿sí? Tenemos inventarios inmediatos, tenemos una oportunidad de entrega importante, ya sea por canal o fábrica, ¿correcto? Pero vamos a estar ahí con ustedes. Tenemos el apoyo técnico en diseño, en ingeniería y en la instalación como tal de la solución. Cumplimos con la norma NFPA 13, insisto mucho en ello. Estamos en proceso de aprobación con FM, con Factory Mutual. Estamos a puertas de recibir efectivamente esta aprobación. Podemos realizar el acompañamiento y hacer interventoría de la instalación al iniciar un proyecto, en el proceso y al final de este. En conclusión, señores, Luz & Co como fábrica realmente y FitFlow como canal, pues finalmente no vendemos un soporte sismorresistente. Hemos detectado y entendido que es lo que el mercado realmente hoy está recibiendo. La entrega de un producto y sálvese quien pueda, ¿no? No vendemos un soporte sismorresistente, pero sí entregamos una solución integral para ser rentable y eficiente en sus proyectos, apoyados en los puntos mencionados anteriormente. Estos son proyectos ya instalados, algunos muy referenciados efectivamente, especialmente en Colombia, ¿sí? Quiero destacar especialmente Central Cervecera Heineken, es un proyecto de una responsabilidad interesante, importante. Allí están nuestros soportes pues instalados, entre otros proyectos que hemos venido trabajando, especialmente también en Perú. Diseñadores que ya cuentan efectivamente con la herramienta, cuentan efectivamente con nuestro soporte, cuentan efectivamente con la información y la formación, pues allí están referenciados, ESAC,
INSAC, IDTEC, Johnson Control, WSP, Redcon, ¿sí? Instaladores, gran mayoría de ellos efectivamente también en Colombia. Bien, básicamente, señores, esa es la presentación de nuestra solución. Esperamos FitFlow y Luz & Co haber sido claros con toda la información desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista normativo y abiertos a cualquier solicitud donde podamos apoyarlos, orientarlos y, por supuesto, prestarles nuestro mejor servicio. Hasta pronto, señores, que estén bien. No sé si de pronto hay alguna pregunta, Steffi. Ok. Señores, que estén bien. Siempre atentos y listos para cualquier tipo de necesidad. Felicidades. Chao.